Hola a todos y a todas, mi nombre es Rocío Gordillo Hervás, soy profesora del área de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento por haberme permitido participar en él. Debo indicar que esta ponencia ha sido financiada por la Unión Europea Next Generation EU, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Ministerio de Universidades en el marco de las ayudas para la recualificación del sistema universitario español 2021-2023 convocadas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En esta ponencia se expondrán los objetivos, la metodología y los resultados de un proyecto de innovación docente titulado Construcción de narraciones hipertextuales en Historia Antigua, que se llevó a cabo durante el año académico 2019-2020 en los cursos de primero del grado de Humanidades, del grado de Geografía e Historia y los dobles grados de Geografía e Historia y Ciencias Ambientales y Geografía e Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide. Como su propio nombre indica, el proyecto de innovación docente gira en torno a las narraciones hipertextuales. Estas se caracterizan por la ausencia de un discurso lineal, es decir, aquel en el que el lector tiene un rol pasivo, ya que no interactúa con el texto, sino que simplemente lee aquello que ha sido elaborado y construido por un autor. Si nosotros cogemos cualquier novela, comenzamos normalmente a leerla por la primera página, seguimos por la segunda, la tercera y así sucesivamente hasta llegar al desenlace final que se encuentra en los últimos capítulos. Sin embargo, en las narraciones hipertextuales, el lector adquiere un rol activo en el relato que le es presentado, ya que el propio texto le otorga la capacidad de alterar el orden de la narración. De este modo, en ciertos momentos de la lectura, al lector se le plantean una serie de opciones entre las que puede elegir y será su elección la que finalmente dirija la historia por un camino u otro. Evidentemente, esta elección puede depender de la intuición del lector o de sus conocimientos previos. Lo interesante de estos textos es que a través de las propias decisiones del lector, la narración puede discurrir por caminos alternativos hasta llegar a un final que podría ser o no aquel que el lector se esperaba encontrar. Atendiendo a lo expuesto, los principales objetivos que se propusieron con este proyecto de innovación docente fueron tres. En primer lugar, indagar sobre el uso de las narraciones hipertextuales como método de estudio de la historia, en este caso contextualizado en algunos de los periodos de la historia antigua. En segundo lugar, se pretendía que el alumnado fuera partícipe y responsable de su propio aprendizaje, desarrollando su autonomía e iniciativa personal a la hora de elegir, como veremos más adelante, el tema de su trabajo, así como en la búsqueda y selección de la información. Para ello se incentivó que hicieran uso de distintas fuentes históricas, tales como textos epigráficos, piezas monetales, pero sobre todo de obras literarias escritas por autores de la época en cuestión. En tercer lugar, con este proyecto se pretendía fomentar el trabajo colaborativo en el aula, ya que el alumnado trabajó en grupos de entre 4 y 5 alumnos cada uno de ellos. En cuanto a la metodología, el proyecto se llevó a cabo en las EPDs, la parte práctica de las asignaturas anteriormente comentadas.
En primer lugar, el docente realizó una explicación de la actividad ante el alumnado para que tuvieran presente los distintos aspectos formales que debían tener sus narraciones hipertextuales. Como tienen en pantalla, uno de los requisitos obligatorios era que las narraciones tuvieran al menos 3 finales. 2 de ellos debían ser falsos o inventados, es decir, que no se ajustaran al relato histórico, y debían, además, especificarlo en sus narraciones, de manera que el lector supiera que había llegado a un final no adecuado. Mientras que el tercer final debía regirse a aquello que aparecía en las fuentes sobre el tema en cuestión. Una vez organizados a los alumnos en distintos grupos, el docente les propuso realizar sus narraciones hipertextuales sobre la vida de algunos de los personajes más característicos de la historia antigua de período romano. Como pueden ver en pantalla, algunas de las biografías propuestas fueron mujeres que tuvieron un papel importante en la historia, en este caso política, de Roma. Entre las biografías propuestas se encontraba la de Cleopatra, reina de Egipto, y con un papel destacado en las guerras civiles romanas; Livia, consorte de Augusto, primer emperador de Roma; Mesalina, esposa de Claudio; Julio César, cónsul de Roma y conquistador de la Galia; Octavio Augusto, primer emperador de Roma, anteriormente mencionado; Calígula, emperador de Roma, a quien las fuentes hacen protagonista de distintos hechos escandalosos para la época; Nerón, otro de los emperadores romanos denostados por las fuentes; y Adriano, emperador romano conocido por los numerosos viajes que llevó a cabo por el imperio. Una vez elegido el tema en cuestión, una de las clases prácticas se destinó a mostrar a los alumnos la documentación que podían servirse para elaborar sus narraciones hipertextuales. En ella se enseñó cuáles eran los rudimentos del trabajo de investigación del historiador, la importancia de los textos epigráficos, la importancia de la arqueología, de la numismática y de las fuentes literarias. Al contextualizar los trabajos sobre biografías de distintos personajes históricos, se pidió a los alumnos que hicieran uso principalmente de las fuentes de autores romanos, principalmente aquellas que hablan de las vidas de los distintos personajes en cuestión, tales como la obra de Suetonio, Vida de los 12 Césares, escrita en torno al siglo I-II después de Cristo, las vidas paralelas de Plutarco, escritas en el siglo II después de Cristo, o la Historia Augusta. Para la elaboración de las narraciones hipertextuales, también se propuso a los alumnos que usaran varias herramientas digitales cuyo acceso es gratuito a través de Internet y que podían facilitarles la tarea en cuestión. Teniendo en cuenta que estamos hablando de narraciones que van variando y que deben tener distintos caminos según quiera su autor, se consideró indispensable que ordenaran todo aquello que querían exponer en un mapa conceptual. Por supuesto, algunos de ellos tenían su esquema hecho en un papel y lo siguieron sin perderse, pero sí que es verdad que otros, quizás más habituados al uso del ordenador, pudieron tener acceso a este tipo de herramientas digitales y las usaron. Igualmente, para la entrega de las narraciones hipertextuales, se permitió que los alumnos pudieran realizar sus trabajos a través de distintos programas, por ejemplo, los programas de Office como PowerPoint o Word, que son más corrientes para ellos, pero también para los docentes, y que permite hacer enlaces e hipervínculos entre imágenes y textos o entre el propio texto,
o más especializadas para la elaboración de este tipo de trabajo, como son Twine o Squeefy, que no son difíciles de usar y que le dan un carácter más de libro al resultado final. Los alumnos presentaron sus trabajos en clase y se permitió que los estudiantes pudieran interactuar con ellos, es decir, indagar, en algunos casos con sus autores delante, sobre las vidas de los distintos personajes a través de las narraciones hipertextuales. Tras ello, se procedió a realizar una encuesta que tenía por objeto conocer el grado de satisfacción del alumnado con la actividad presentada, así como su opinión sobre si la actividad que se había desarrollado con las narraciones hipertextuales les había resultado útil para el estudio de la historia y si consideraban que era una buena herramienta docente para aprender sobre, en este caso, la historia antigua. Entre las preguntas, pues por ejemplo, estaban si con esta actividad habían aprendido a investigar sobre un tema histórico en concreto, si habían podido conocer el método histórico, si les había resultado una actividad amena o si consideraban que las narraciones hipertextuales podían ser una herramienta útil para el estudio de la historia antigua. Debo decir que las respuestas fueron muy positivas y los estudiantes se mostraron muy satisfechos con la actividad que habían desarrollado. Personalmente, y ya para concluir, me gustaría indicar que mi experiencia en este proyecto resultó muy gratificante y motivadora. Es difícil ver a los alumnos venir a clase con los libros de Plutarco, Suetonio o cualquier fuente literaria y verlos comentar con sus compañeros qué es lo que han leído y preguntar al docente el porqué de algunos hechos históricos o dudas que tenían tras la lectura y las búsquedas de fuentes para guiar sus narraciones hipertextuales. Estoy a su disposición ante cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por su atención y un saludo.